Les damos la bienvenida a un episodio nuevo del podcast Sanamente. Estamos emocionados, estamos otra vez desde El Salvador y hoy tenemos un tema súper interesante, algo que cada vez se está volviendo más popular, que es el autocuidado. Y para esto tenemos un invitado especial. Estamos aquí con Gerardo Tablas. Él es un coach especializado en psicología positiva e inteligencia emocional. Así que bienvenido, Gerardo. Quisiera escuchar un poco acerca de tu experiencia. Pues muchas gracias. Sí, como tú bien lo dices, soy un coach certificado por una organización que se llama ACT, que queda en Alexandria, Virginia, en los Estados Unidos. Y tengo una maestría en psicología clínica. También he completado un programa de psicología de liderazgo con la Universidad de Cornell. Y últimamente también una especialización en mindfulness con una organización que queda en San Francisco que se llama Search Inside Yourself. Y para mí es una pasión hacer esto, me encanta. Me encanta. Bueno, entonces estamos con la persona correcta aquí porque creo que el tema que vamos a hablar abarca todo esto, ¿verdad? Todo esto y creo que quisiera comenzar un poco desde este pensamiento que a veces tenemos de que el autocuidado y que cuidarnos de nosotros mismos es un acto egoísta, ¿verdad? Creo que la sociedad y la manera en la que hemos sido educados durante mucho tiempo ha sido de que siempre tenemos que poner al otro primero y a veces en ese proceso nos descuidamos a nosotros mismos. Entonces, un poco, ¿qué pensamos acerca de esto que a veces pensamos que es un acto egoísta? Sí, tienes razón, así se ve y yo siempre que voy a hablar de esto pongo una metáfora que me encanta. Cuando nos subimos a un avión, si te das cuenta en las indicaciones iniciales, siempre te dicen que si faltase el oxígeno y caigan las máscaras, si vas con niños no te dicen ponle primero la máscara al niño o a la niña, sino que se la ponga el Con ello adulto primero, primero sí. para poder luego ayudar al niño. Y luego en nuestra vida efectivamente necesitamos el oxígeno mental para poder ayudar a los demás. En cuanto a tu pregunta, ¿por qué esto? Mira, creo que hay tres razones. Una es que a todas las personas que se dedican a servir a otros, sean médicos, enfermeras, psicólogos, policías, maestros, etcétera, tienen una fuerte vocación de servicio y se les educa pensando que deben anteponer todo el tiempo a los demás sobre sí mismos. Y si bien esa vocación es maravillosa, llega un momento que si se cruza una línea ya no puedes seguirles ayudando. Entonces hay como si tú lo quieres ver, hay una forma de enseñar que así debe ser, sacrificarse todo el tiempo. La segunda es que a veces verdaderamente las personas llegan bien cansadas a casa y ya no hay tiempo, no tienen el tiempo para autocuidarse. Y la última es falta de educación sobre este tema. No hay muchas herramientas disponibles. Por eso este podcast creo es muy importante. Sí, yo creo que especialmente todo este personal de servicio, ¿verdad? Todas las personas que nos dedicamos o que se dedican a cuidar del otro, ¿a dónde está el espacio de cuidar de ellos mismos, ¿verdad? Creo que cada vez se vuelve más difícil, cada vez el tiempo es menor. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para realmente encontrar el tiempo? ¿Qué significa exactamente el autocuidado? Porque creo que hemos hablado mucho de cuidar de los demás y se habla mucho de la importancia de cuidar del otro, pero ¿qué significa exactamente el autocuidado? ¿Qué significa cuidar de nosotros mismos? Cuidar de nosotros mismos significa estar atentos a nuestra salud en diferentes dimensiones. Y no la voy a enumerar todas porque el podcast es corto, pero me voy a concentrar en tres de ellas. Uno es la salud corporal, la otra la salud mental y la otra la salud emocional. Entonces, la primera herramienta que podemos utilizar y que es muy importante es la autoconciencia, el self-awareness, porque eso nos permite decir, vamos a empezar con la primera, tu cuerpo, nuestro cuerpo. ¿Qué siento? Es que desde hace algunos días estoy sintiendo dolores aquí en mi nuca, siento como que se me traba, siento un dolor en la espalda, siento que agruras que son recurrentes. Entonces empiezo a observar. Pero si no presto atención a ello, Andrea, sino que digo, no importa, pero el cuerpo me sigue enviando mensajes y los ignoro, entonces puedo después verdaderamente desarrollar una enfermedad. Entonces, el autocuido, vamos a decir, la primera de ese triángulo es el cuerpo. El segundo sería la mente. Y tú que eres psicóloga lo sabes muy bien. ¿Qué tipo de pensamientos están viniendo a mi mente? ¿Son pensamientos de felicidad, de esperanza, de optimismo? ¿O más bien son pensamientos trágicos, catastróficos, angustiantes?
Y nuevamente la autoconciencia, el self-awareness puede ayudarme a decir, últimamente cada vez que me levanto se me vienen solo pensamientos que no son felices, son un poco angustiantes. Y ahí es un paso muy importante. Y finalmente, la salud emocional, se puede decir. Aquí es qué pensamientos, aquí es qué sensaciones que siento acá. ¿Qué emociones? La emoción que siento rabia, siento enojo, siento felicidad, etcétera, ¿no? Entonces, si empezamos a prestar atención a estas 3 dimensiones, puedo tomar los pasos necesarios para autocuidarme. Sí, creo que es un poco, son esas actividades diarias que tomamos por estas 3 dimensiones que menciona, ¿verdad? Tal vez cómo cuido mi salud física, cómo hago ejercicio, por ejemplo, si estoy tomando suficiente agua o si estoy yendo a mis citas médicas, por ejemplo. Un acto de autocuidado puede ser ir a la cita médica que estamos postergando desde hace mucho tiempo, o tal vez la parte emocional, si estoy escribiendo acerca de mis emociones, si le estoy dando tiempo a hablar de ellas, y la parte mental, justo eso, el diálogo interno, ¿verdad? Que es lo que usted menciona de cómo están todos mis pensamientos y cómo me levanto en la mañana y que ese pensamiento es positivo o es negativo. Entonces podríamos decir que el autocuidado va variando, ¿verdad? De persona en persona, no necesariamente es lo mismo siempre. Va variando y también hay un elemento que te va a resonar mucho y es la autocompasión. Muchas veces este concepto no es muy conocido aquí en nuestro país, pero sí que es en otras partes. La autocompasión es una compañera muy buena del autocuidado. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Si tú tienes una amiga muy querida que pasó un día terrible, su jefe la regañó, se equivocó en su trabajo, lo hizo mal, fue un día terrible, llegó a su casa y tú llegas a verla y ella te dice, soy lo peor, es que todo me salió mal, es que no valgo la pena. Tú no le vas a decir, es que es de verdad que es cierto, tienes toda la razón, deberías renunciar. Tú le vas a decir cosas bonitas como, mira amiga, todos tenemos días así, no hay nadie perfecto. ¿Quién lo es? Si las cosas salieron mal, mañana estará mejor. Eso también debemos hacerlo con nosotros mismos. El decirnos a nosotros, el decirnos, oye, en mi caso, oye Gerardo, sí, hoy te fue mal, pero ¿sabes qué? Te va a ir bien. El darme autocompasión me hace bajar mis defensas para empezar a autocuidarme. Y quiero decirte otra cosa más. Tú dijiste una frase que me gustó cuando estabas haciéndome la pregunta y es hablar de nuestras emociones. Fíjate que ahí sí que en general, hombres y mujeres, si bien esta es una generalización bastante gruesa, pero yo he notado que a los hombres en general, al menos en nuestro país, nos cuesta hablar de nuestras emociones. Y eso es una tristeza porque nos estamos privando de algo maravilloso, de ser vulnerables y de poder buscar soluciones. Y es la educación, nos educan la piedra fuerte, la roca sobre la cual... ¿Quién dice que esto es cierto? Las mujeres, en nuestro país al menos, tienen la ventaja que culturalmente sí es más aceptable que puedan decir, verbalizar y decir es que me siento triste, es que estoy deprimida, es que estoy... Pero eso yo diría a nuestros oyentes, independientemente si son hombres o mujeres, pero especialmente a los hombres, si ustedes no están expresando sus emociones porque creen que es un signo de debilidad, hay que cambiar esa manera de ver las cosas. Y eso sería tal vez el acto de autocuidado que tenemos que tomar, ¿verdad? Porque creo que mucho las redes sociales y mucho esta campaña que se está haciendo alrededor del autocuidado nos dice que el autocuidado es un baño de burbujas, o es un día en el salón, o es un salir con nuestros amigos. Y creo que esos son actos como bien puntuales que tal vez los hacemos cada 15 días, una vez al mes, pero realmente el autocuidado son esas decisiones que tomamos a diario, esas pequeñas decisiones que tomamos por nosotros mismos, ¿verdad? Me gustó mucho lo de la autocompasión, ¿verdad? Creo que tenemos mucha compasión por los demás, pero ¿qué pasa con nosotros? Sí. Y justo el diálogo este interno de hablar sobre nosotros y sobre lo que logramos y cómo somos y quién somos, ¿verdad? Y a veces preguntémonos si la manera en la que nos estamos hablando es la misma manera que le hablamos a nuestros amigos. Ajá. Y si nos habláramos de esa manera, siguieran siendo nuestros amigos, ¿verdad? Exacto. Y si somos padres, Andrea, fijarnos bien que le decimos a nuestros hijos. Hay veces, si imagínate llora un niño y le dice, no llore. Los hombrecitos no lloran. O a la niña, si llora y expresa sus emociones, es que usted es una exagerada. Entonces ya vas estigmatizando la expresión de las emociones. Más bien lo correcto es preguntar, a ver qué te pasa, ¿por qué estamos llorando?
¿Qué pasa? Es que me siento triste. Ah, te sientes triste. Y eso ya tiene una cosa muy positiva. Estamos dándole un nombre a la emoción. Nuestro vocabulario emocional es bastante limitado. Generalmente nos cuesta decir, es que me siento mal. Es que no pasa nada. Pero solo el decir, me siento triste, es un gran comienzo. Porque entonces podemos decir, ay, ¿por qué? ¿Qué te hizo sentir triste? Y ahí empezamos a analizar los pensamientos. Sí, pareciera como que le ponemos connotaciones positivas o negativas a las emociones, o masculinas y femeninas incluso, cuando realmente son humanas, ¿verdad? Son necesarias. Todos experimentamos las emociones de maneras diferentes. Entonces, creo que sí, definitivamente el cuidar de nuestras emociones también es ese acto de autocuido, ¿verdad? Que a veces nos falla y nos ayuda a conectar con nosotros mismos también, ¿verdad? Con lo que estamos sintiendo, con lo que está pasando. Expresarlo siempre va a ser importante, porque si no, entonces el cuerpo también lo resiente, ¿verdad? Lo que estamos sintiendo y pensando que no lo expresamos, entonces nuestro cuerpo comienza también a experimentarlo. Y ¿cuál cree usted que son aquellas cosas que tenemos que hacer o esas señales de advertencia que tenemos que prestarle atención de cuando no nos estamos cuidando a nosotros mismos? No queremos llegar a esto del burnout o el síndrome del trabajador quemado, o el síndrome de estar quemado que se le llama, que es cuando ya estamos agotados, ¿verdad? No solo agotados emocionalmente, sino que también físicamente. Y dar reversa en eso es más complicado. Entonces, ¿cómo buscamos la prevención un poco por medio del autocuido? A ver, ahí hay dos preguntas en una. Voy con la primera. ¿Qué síntomas? Son más o menos los que esbozaba hace un momento. Los del cuerpo serían dolores recurrentes, problemas gastrointestinales que sin ninguna razón aparente se empiezo a sentir, por ejemplo, agruras, dolores de cabeza, insomnio recurrente. Es decir, esas son muy características de cuando hay algo, mi cuerpo me está dando mensajes. Las otras más emocionales son sentimientos de angustia, sentimientos de ansiedad, sentimientos de que el futuro no va a ser bueno, que algo malo va a pasar. Como poca motivación. Poca motivación, apatía. O la otra, Andrea, alejarme de mis amistades. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no? Tenemos ya de no verte un mes. ¿Qué pasa? No, es que no quiero salir, prefiero quedarme en mi casa. Mira, todos nos conviene y es beneficioso darnos ese tiempo para sí mismo y quedarse en casa solito, disfrutando, pero hacerlo por un rato, un par de días está bien, pero hacerlo siempre no es saludable, es bueno estar en contacto. Ahora, la segunda pregunta que me hacías era, ¿qué podemos hacer? No vamos a tener el tiempo para hablarlo acá, pero a nuestros oyentes y a las personas que también nos están viendo, les recomendaría que busquen un modelo de psicología positiva, se llama PERMA, y son, la primera, están en inglés, pero la primera es emociones positivas, la segunda es engagement, o cuando me envuelvo en algo, la otra es relaciones positivas, la otra es significado y la final logros. No voy a hablar de todas ellas, pero quiero poner un par de ellas. ¿Qué hacer al respecto? Uno es practicar emociones positivas como la gratitud. Si tú ves alrededor tuyo, por mucho que tenga uno limitaciones, va a haber cosas que agradecer. Te pongo un ejemplo. La vez pasada me bajé de mi automóvil y en lo que iba caminando hacia mi oficina, me di cuenta que de pronto me sentí un poco triste o desanimado, si quieres. Tal vez no dormí bien. Y empecé a darme cuenta de pequeñas cosas como las plantas eran preciosas en nuestro clima, habían pajaritos por ahí, la mañana era agradable, no estaba haciendo calor, había una brisa y de pronto vi una oportunidad de decir gracias a quien tú quieras, pero me siento agradecido por esta mañana. Qué afortunado soy. No estoy, en este momento estoy saludable. Busqué un momento para sentirme agradecido. Hay muchas, una técnica es, tú medio la mencionaste, es el escribir en un cuaderno razones por las cuales en el día tú te sentiste agradecido por cosas que pasaron. Sí, y creo que podríamos agregarle también ahí, no solo agradecido por cosas que pasaron, sino que también agradecidos con nosotros mismos, que creo que eso es de lo que más cuesta, ¿verdad? Porque Sí. a veces, muchas veces es muchas gracias a los demás y gracias a lo que ha sucedido y a lo que tengo a mi alrededor, pero gracias a nosotros mismos, ¿verdad? Gracias por la perseverancia que hemos tenido, Sí. por todo lo que hemos luchado, por lo que hemos sanado, por este proceso en el que nos encontramos. Gracias porque nuestro cuerpo está fuerte, porque lucha contra todas estas cosas que a veces vienen. Entonces creo que le podríamos agregar ahí también esa gratitud hacia nosotros mismos. Me encanta y le voy a añadir otra más.
celebrar nuestros logros. Si tú te das cuenta, nuestra cultura, cuando alguien nos inhiben a decirnos a nosotros mismos bien hecho, porque se interpreta como que estamos siendo arrogantes. Por supuesto, llevado a un extremo, claro que sí, es arrogancia. Pero si tú hiciste algo bien, imagínate, eres una jugadora de fútbol y te encanta, y ese día brillaste en la cancha y Andrea metió un gol que nos llevó al gane. ¿Qué tiene de malo al final del día decirte, antes de irte a acostar, oh, de veras que lo hice bien, que me alegra que mis entrenos estén dando fruto? Bien hecho, Andrea. Ese darse ánimo a uno mismo no es bueno, es celebrar las cosas en las que destaco y tengo y que hago las cosas bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlas? Sí, y celebrar los logros grandes y los chiquitos, ¿verdad? Los que tal vez hacemos día a día, un día que nos costó levantarnos en la mañana, celebrarnos en que, bueno, a pesar de que ya no aguantábamos y queríamos dormir más, nos levantamos y cumplimos con nuestras responsabilidades. Entonces, esos pequeños actos también de crecimiento, creo que también tenemos que celebrarlos, ¿verdad? Totalmente. La otra, y aquí sin darnos cuenta estamos explorando las 5 letras que te mencioné, las relaciones positivas. Estudio tras estudio, Andrea, demuestran que una de las razones más importantes para una vida larga y saludable es tener relaciones positivas con las otras personas, relaciones positivas y significativas. Y aquí esas relaciones tú las escoges. Puede ser tu familia, si la persona tiene pareja o hijos. Si no las tiene, pueden ser sus padres. Si no los tiene, puede ser un amigo, una amiga, alguien que confiar. No importa, puede ser la gente de tu iglesia, de tu trabajo, si se convirtieron en tus amigos. Lo importante es identificar una red de apoyo emocional que esté ahí para ti en el momento que lo necesites y tú para ellos. Esas relaciones te recargan, te llenan. Reunirte con esa amiga, con ese amigo, platicar, componer el mundo, nos dan una gran energía. Sí, y justo esas personas que nos dan energía, que son vitamina, ¿verdad? Y más bien alejarnos, que también puede ser un acto de autocuido, alejarnos de aquellas personas que no, ¿verdad? Que nos están drenando energía, que tal vez no nos sentimos en un lugar seguro. Entonces, me encanta también esto de encontrar, ¿verdad? Relaciones positivas, relaciones en las que nos sintamos seguros. Creo que definitivamente es parte de autocuidarnos. Y quiero retomar lo que dijiste de las relaciones que no drenan energía. Mira, aquí pienso yo que tenemos que ser asertivos en poner límites. Porque muchas veces, y esto dado que este podcast lo oye mucho profesional del cuidado a otros, vamos a decir a estas personas que algo que todos deberemos, que es bueno practicar es, está bien que demos, pero si hay una persona que constantemente por alguna razón, puede ser alguna necesidad emocional no resuelta, etcétera, siempre está jalando esa energía, drenando constantemente. No creer que tenemos la obligación de siempre responder, aunque sea una persona amada. Ojo, aunque sea una persona muy amada, volvemos al ejemplo de la máscara de oxígeno que tenemos que ponerla primero nosotros para poder ayudar a los demás. Es necesario poner una línea y decir, hasta aquí, hasta aquí. Alguien me decía una historia que él tenía un familiar que quería mucho, pero que cada vez que iba sentía un gran drenaje de energía, pero se sentía con la obligación moral de ir a verle y cuidarle, ¿no? Era uno de sus padres. Entonces, una relación algo tumultuosa. Entonces, lo que esta persona decidió era que su tiempo para estar con ella, con su padre o su madre, no recuerdo, era media hora. Y en esa media hora no iba ni a pelearse, ni a criticar, iba simplemente a escuchar. Cuando ya llegaba a esos 30 minutos y que le había dado atención total y plena, decía, hasta aquí puedo llegar. Ya de ahora en adelante puedo empezar a decir cosas que no debo. Y ya, adiós, te veo la siguiente vez. Entonces, poner límites hasta dónde vamos a dejar que las otras personas nos afecten. Y para poner estos límites tiene que haber mucho autoconocimiento, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de esta persona, saber hasta dónde puedo llegar, hasta ver en qué momento ya dejo de cuidarme a mí y al contrario, me estoy descuidando, ¿verdad? Exacto. Entonces, saber un poco este proceso de autoconocimiento, creo que podríamos decir que el autocuidado, el primer paso es autoconocernos, ¿verdad? Saber qué necesitamos, qué nos hace bien, qué nos da energía, hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Y un poco guiar por ahí estas estrategias de autocuidado que escogemos. Y eso nos lleva, Andrea, a la segunda parte de esa ecuación, el autoconocimiento, y luego viene
la autorregulación, ¿no? Es decir, vamos a sentir, veo que estoy sintiéndome ansioso en este momento o enojado, y entonces ahí viene ese momento como que en que la parte delantera de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, debe en ese momento tomar el control sobre la amígdala y decir, momento, vemos lo que decíamos del awareness, veo que las palmas de mis manos están empezando a ponerse sudorosas, veo que mi corazón está latiendo, siento el calor que va, me estoy poniendo enojado y le puedo dar a esta persona una respuesta verdaderamente ofensiva. Ahí viene el autocontrol. Y una técnica que quiero comentar acá contigo es algo que es tan fácil, pero tan poco conocido, que es parte del mindfulness, y es la respiración. Eso que muchas veces vemos en las películas, respira, respira, solo que las películas lo hacen muy mal, ahí sí exageran, agarran una bolsa y empiezan a respirar como que fuera eso, el respirar agitadamente te puede dañar más. No, es simplemente con tranquilidad, tomar un aire, esperar un momento y exhalarlo. Y el hacerlo 3 veces y decir y parar, reflexionar. Fíjate, es primero paro. Luego, noto, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo que mis emociones están empezando a desbordar. Luego, respiro, lo que acabo de decir. Después, reflexiono y digo, sí, lo que esta persona me dijo me ofendió y me siento molesto verdaderamente, pero no voy a explotar. Y ahora viene entonces la acción. Y ahí viene que asertivamente tú le puedes decir, te agradecería no me hables de esa manera. Cuando lo haces así me siento ofendido. ¿Ves? Algo diferente a explotar. Sí, a mí me gustan un montón los ejercicios de respiración porque pienso que al final del día es una herramienta que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, no tenemos que estar en un lugar a donde es todo místico, un paisaje precioso, podemos estar en un transporte público, podemos estar dentro de una reunión, podemos estar con nuestra familia y simplemente concentrarnos en nuestra respiración, qué diferencia hace, ¿verdad? En nuestro estado físico como también en nuestro estado emocional y psicológico. Entonces, me encanta esta estrategia también de autocuidado, el usar nuestra propia respiración, ¿verdad? Para encontrar otra vez esta estabilidad. Y para nuestros oyentes que tal vez escuchan por primera vez esto, yo quisiera que nuestros oyentes se hicieran la idea que cuando entramos en turbulencia mental o emocional, haz de cuenta que es una tormenta y el barco, que soy yo, se está balanceando en aquella tormenta. La respiración es una especie de ancla que yo tiro al fondo y cae esa ancla. Y cuando cae, el barco se fija. Entonces, como tú bien dices, si yo empiezo y con los ojos abiertos o cerrados, empiezo a notar mi respiración, inhalar, inhalar, exhalar. Y cuento, 1, 2. Y lo hago, mira, 10 veces seguidas. Te garantizo que uno experimenta calma. Sí, totalmente. Y creo que es algo tan simple, ¿verdad? Algo tan simple que está dentro de nosotros mismos y que pocas veces lo utilizamos. Entonces creo que aquí tenemos otra estrategia de autocuidado que la podemos usar siempre que lo querramos, ¿verdad? Ahora, tú dijiste una estrategia que creo que es muy importante. Esos pequeños placeres, es bueno, cada quien sabe el suyo, pero es bueno identificarlos y hacerlos. Yo tengo un amigo que para él salir a correr moderadamente, a una velocidad moderada durante media hora, 1 hora, eso a él le baja el estrés. Tengo otro amigo que para él cocinar, ponerse a cocinar, es más, por ejemplo, la vez pasada mi esposa me estaba comentando que cuando ella empieza a hacer el acto de partir el vegetal con el cuchillo, ese acto repetitivo, como que le relajara. Está comprobado que estudios demuestran que la relación de las manos con el cerebro, hay una relación directa, por eso las personas que tejen les ayuda. Entonces, ¿pero qué puede placer? Tomarte con una amiga un café, una copa de vino, para otros puede ser salir a dar un paseo. Lo que tú dijiste, darse un baño. Esos pequeños placeres pues, ayudan, tienen un verdadero poder sanador, mientras que no se quede solo en eso, en un escapismo, pero sí te ayuda a consentirte también. Es importante hacerlo, ¿no? Sí, creo que también me gustaría platicar un poco de que también el autocuidado, así como pueden ser estos pequeños actos, digamos, que nos hacen sentir bien, creo que también el autocuidado puede ser algo difícil, ¿verdad? No siempre va a ser algo tan fácil, algo que en el momento nos hace bien o nos hace sentir bien más bien, sino que
puede ser algo que en su momento se sienta un poco incómodo, pero eventualmente se va a sentir mejor. Por ejemplo, ahorita pienso tal vez alguien que está teniendo algún problema con un compañero del trabajo, con algún familiar, tal vez su acto de autocuidado va a ser ir a hablar con él, ¿verdad? Como tener Ajá. esta conversación difícil, que tal Sí. vez en el momento se siente incómodo, pero después va a ser mucho mejor. Entonces creo que también el autocuidado no necesariamente se va a sentir bien al instante, pero sí va a ser algo que nos va a hacer bien, ¿verdad? En estas dimensiones que hablábamos. Me gusta ese ejemplo y quiero compartir aquí una técnica al respecto. Cuando tú sientes que una persona te ha hecho algo que a ti te incomoda o tiene una conducta que a ti te incomoda y te sientes, digamos, no cómodo al respecto, la manera que siempre recomiendo hacer y la practico también es empezar diciéndole o expresándole a la persona cómo tú te sientes. No empezar diciéndole es que tú hiciste, porque eso inmediatamente va a hacer que la persona entre a la defensiva, sino más bien decir, sabes, te quiero contar algo. Cada vez que tú haces bromas de ese tipo acerca de mi apariencia física, yo me siento bastante incómodo porque realmente creo que a nadie le gusta. Tú te das una explicación de cómo tú te sientes. Y eso es bien difícil que te lo contradigan porque tú puedes, cómo cada quien se siente es muy personal. Entonces, efectivamente, el tener conversaciones cruciales, difíciles, no hay que postergarlas porque mientras más se postergan es como una olla de presión. Y entonces algún día la tetera explota y se dicen las cosas de manera ofensiva. La otra cosa que quería mencionar, otra estrategia, Andrea, que se me ocurrió, es el propósito. Eh, Se habla mucho de cuál es el propósito de la vida y Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional habla mucho de esto, pero básicamente hay propósito con P mayúscula y propósito con P pequeña. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, todos a veces nos preocupamos por decir, wow, yo no voy a salvar al mundo, yo no voy a evitar guerras, porque pensamos en la P gigantesca, ¿no? El propósito de hacer, pero puedo hacer un montón de P's pequeñas que me dan recoger mi basura para no contaminar, darle a alguien que esté en necesidad un consejo o darle de comer a cocinar una comida caliente a alguien que lo necesita. Esos pequeños propósitos de ayudar a alguien es muy importante. Para las personas que tienen una fe, es maravilloso, porque el tener una fe, hay estudios que lo comprueban, que las personas que tienen una fe en un ser superior, que te ayuda, tienen menos problemas cardíacos, por decirte algo, que los que no. Entonces, ese propósito de la vida, tenerlo claro, te puede ayudar a sobrellevar las crisis. Sí, encontrar ese sentido, ¿verdad? Como en estas cosas pequeñas, que creo que de eso se trata al final, ¿verdad? No, a veces muchas cosas pequeñas hacen algo grande, entonces el realmente ponerle atención a esos pequeños detalles, hablábamos de la gratitud, de darle sentido y gracias a estas pequeñas cosas, ¿verdad? Entonces creo que son esas relaciones, son esos actos de caridad, son esos actos de autocuido, ¿verdad? Que construyen como este cuidarnos a nosotros mismos. Y esto, habíamos hablado, está bastante acompañado con estos sentimientos de culpa, ¿verdad? Creo que quisiera que habláramos un poquito y tocáramos un poquito ese tema, porque está muy acompañado con estos sentimientos de, es que no necesito tomarme tiempo para mí, sino que todo lo contrario, necesito atender al otro, ¿verdad? O no lo necesito, o por ejemplo, el descansar, algo tan Sí. básico como tomar un espacio de descanso, ¿verdad? No Sí. le damos prioridad a nuestro descanso Ujú. por tener una y mil cosas que hacer. Entonces, quisiera hablar un poco de dejar ir la culpa y más bien concentrarnos en cuidarnos de nosotros mismos. Creo que la culpa nos la van inculcando desde pequeños, ya sea por eso hay que tener mucho cuidado qué le decimos a las personas que tienen hijos, hay que tener mucho cuidado qué se les dice, porque la palabra deberías ser así, deberías hacer esto otro. Muchas veces, y sobre todo si van acompañados de enojo, lo que va haciendo es esto. Yo siempre veo que, por ejemplo, en nuestras sociedades, a la mujer, por ejemplo, se le enseña, se tienen ideales que son casi que imposibles de lograr. Tiene que ser una madre perfecta, tiene que ser, si trabaja, tiene que trabajar perfecto, si tiene que dar servicio, una madre amorosa al servicio de todo. Llega un momento en que está bien todo eso, pero ¿y dónde estás tú? ¿Dónde está? ¿Quién te enseña a decir, debo poner barreras como ser humano para no sentirme culpable por cuidarme a mí mismo o a mí misma? Sí hay mucho sentimiento de culpabilidad, especialmente
en aquellas carreras, como tal vez creo que lo mencioné al inicio del podcast, que están orientadas al servicio. Si eres enfermera o médico o eres una doctora o doctor, tienes que trabajar hasta que caigas agotado porque hiciste un juramento por tus pacientes. Si eres un psicólogo, una psicóloga, tienes que escuchar a aquel paciente aunque te hable un día domingo a las 8 de la noche. Pues la respuesta es no. La respuesta es que sí voy a ser un buen profesional, pero ahí venir a hablarlo de los límites. ¿Por qué me voy a sentir culpable de decir, este es un momento para mí y mi familia en donde yo necesito recargar mis baterías y no voy a tomar esta llamada? No la voy a tomar y no estoy siendo egoísta. Entonces, sí es cierto que el servir a los demás es una bella vocación, pero nunca debe estar al costo de nuestra propia salud mental y física. Entonces se viene el autoconocimiento. Encontrar tiempo para todo, ¿verdad? Encontrar tiempo para todo, incluso para descansar, incluso para divertirse. Creo que hay tanta culpa alrededor de la diversión, ¿verdad? Cuando debería de ser también uno de nuestros pilares. Al final Sí. también para eso estamos aquí, no solo para pasar y trabajar, sino que también para disfrutar de lo que hacemos, encontrarle ese sentido también a la vida por ese lado. Entonces creo que definitivamente descansar sin culpa, divertirse sin culpa, eso también es parte de ser productivo, ¿verdad? Sobre todo cuando hay personas, todos llega un momento que porque somos humanos y envejecemos o nos enfermamos, tal vez alguno de nuestros oyentes en este momento tendrá un familiar cercano enfermo. Puede que tenga una mamá que esté en cama, puede que tenga un hijo que esté en cama, una pareja que esté en cama. Y esa mamá, esa persona, ese hombre, esa mujer, tal vez tenga la idea de que debe estar ahí al pie de esa cama las 24 horas de los 7 días de la semana y que no puede. Y tal vez yo le digo, mira, vamos al mar para que te distraigas y podamos tener y nos comemos una mariscada. No puedo, porque aquí tengo que quedarme al pie. Ahí viene ese sentimiento que hay que analizarse. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué de veras no puedo ir? Porque dice, no, va a haber alguien que se va a quedar cuidándole. Entonces, tú puedes ir. ¿Por qué no vas? No, porque no es lo mismo. Si yo no me quedo, no le cuidan igual. Y entonces ahí viene lo que hablábamos de la culpa y hace que yo evite lo que tú decías, pasar un rato agradable. Ir al mar con un amigo o amiga y pasársela, comerse un ceviche, viendo las olas. Eso es perfectamente posible en muchos casos, pero a veces son nuestros pensamientos. Y eso me lleva a ese siguiente punto, Andrea. Hay que tener mucho cuidado de nuestros pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos pueden ser crueles, pueden ser pensamientos que vienen y todos los experimentamos, que te diga, no, es que lo hiciste mal, no, es que eres torpe, no, es que siempre ha sido así, yo soy un desastre. Por eso hay que tener cuidado con lo que nos decimos muchas veces. No es lo mismo decir, me equivoqué y olvidé las llaves del carro adentro, que decir que soy un tonto, ¿cómo puedo dejar las llaves del carro adentro? Sí. Hay que tener cuidado. Las palabras que usamos. Y los pensamientos que se nos vienen y refutarlos. Ser como una técnica que aconsejo es convertirse como un abogado del diablo que diga, no, momentito, ¿quién dice que todo va a salir mal? A ver, ¿dónde están las pruebas? No sé, tú eres psicóloga, ¿qué piensas de eso? No, sí, totalmente. Y creo que esos pensamientos, lo que se trata mucho es de cuestionarlo, ¿verdad? Este debate interno, casi que pros y contras, y decir, ok, realmente este es cierto, tengo evidencia de esto, tengo evidencia de que esto va a suceder, o de que realmente soy así de malo como creo que soy, ¿verdad? O todo lo contrario, yo diría que nos cuestionemos mucho los pensamientos, que definamos qué es real y qué no es real, hagámonos preguntas de nos estamos tomando tal vez algo muy personal cuando no tiene nada que ver con nosotros, qué pensaría mi mamá, qué pensaría alguien que me ama sobre esto. Ajá. Un poco verlo desde diferente perspectiva, ¿verdad? Porque a veces estamos muy adentro de nosotros mismos y verlo desde una perspectiva hacia afuera nos ayuda mucho a dialogar con este pensamiento y a encontrar realmente la afirmación positiva que tanto necesitamos. Y un ejemplo que yo pongo de eso que tú dices este ejemplo es muy útil. Tú estás y va una persona que te cae simpática, va pasando y tú le saludas así, con la mano le saludas y le sonríes y la persona siguió viendo su teléfono y te ignoró. Entonces el pensamiento negativo automático es, qué arrogante, le caigo mal seguramente. Quizás dije algo que le ha hecho que que le caiga mal. Ese es el pensamiento automático. Y ahí viene lo que tú acabas de decir, es que por eso quería dar este ejemplo para ilustrarlo.
Entonces cuestiónalo y digas, eso es una opción, pero ¿qué otra opción podría haber? Puede ser que va preocupado porque va a recoger a sus hijos al colegio, va media hora tarde y sinceramente lo único que tiene en la cabeza es que va llegando. Va viendo el celular porque le acaba de caer los exámenes del médico donde le dice que tiene todos sus indicadores por el cielo y que tiene que hacer algo. Puede haber otras explicaciones. Y ahí es donde lo que tú dices de buscar la evidencia. ¿Qué evidencia dice que yo le caigo mal? Puede haber otras razones, ¿no? Sí, mucho cuestionarnos. Y bueno, un poco para terminar, quisiera saber cuál es su estrategia de autocuidado, esa cosa que disfrutamos. En mí, personalmente, justo ahorita que usted estaba hablando del mar y del ceviche y las olas, yo me transporté. Y para mí eso es un poco la estrategia de autocuidado. A mí me gusta mucho tener estos espacios en los que me siento más libre, ¿verdad? En los que me distraigo un poco de lo que el mundo nos exige, del corre-corre de todos los días. Entonces, para mí, una estrategia de autocuidado va a ser eso, encontrar esos espacios, especialmente el mar me encanta, entonces encontrar esos espacios en los que me siento bastante libre, bastante fresco, ¿verdad? Cambiar un poco de aires, así que para mí eso es un espacio de autocuidado, pero quisiera saber un poco el suyo. Mira, bueno, tengo dos que te quiero compartir. La primera una es más divertida que la otra. La menos divertida primero, pero que es muy, muy eficaz. Trato de practicar el mindfulness haciendo ejercicios de respiración cuando me siento agitado y trato de ver mis pensamientos como que fueran nubes que van pasando. No son reales, son pensamientos nada más, no existen verdaderamente. No los contradigo, los veo pasar. Porque a veces tratar de contradecirlos te quita mucha energía. Simplemente decir, está lloviendo internamente ahora, hoy me siento un poco agitado y vivir este pensamiento y lo veo. Ahora viene la parte divertida. ¿Qué es lo que a mí me gusta como Gerardo Tablas hacer cuando me quiero levantar el ánimo, cuando quiero estar bien? Para mí son mi familia y mis amigos. Esa red de soporte, yo digo siempre que los amigos son la familia que uno escoge. Entonces reunirme, por ejemplo, con mi esposa, con mis amigos, cenar juntos, platicar, escucharnos nuestras penas mutuamente, darnos consejos no solicitados, ahí sí que se vale porque somos amigos cercanos, reírnos, pasar una velada agradable, me llena de energía en mi caso personal. Y saber que esos amigos y esa familia están ahí por mí y yo estoy ahí por ellos, es como una vitamina que me llena mucho el corazón y el alma. Totalmente. Y bueno, pues también invitamos a las personas que nos están escuchando que piensen en su estrategia de autocuidado, ¿verdad? Esas decisiones que toman a diario, esas cosas que realmente les ayudan a sentirse mejor y cuidarse de ellos mismos, ¿verdad? Antes de cuidar a los demás, primero recargo energía yo, primero descanso yo, disfruto yo para poder entonces entregarme también a los demás. Así que, bueno, le agradezco, Gerardo, por estar aquí. La verdad es que ha sido una conversación que creo que nos ha ayudado un poco a desarmar esto del autocuidado y darnos cuenta de qué se trata y qué estrategias podemos tomar. Así que muchísimas gracias por todas las herramientas, por todo lo que hemos platicado. Para nosotros es un placer tenerlo aquí en nuestro podcast, así que le agradecemos también. Gracias, Andrea. Créeme que para mí, te lo digo así con toda honestidad, esta media hora que hemos pasado juntos platicando de estas estrategias me ha revitalizado, me ha llenado de energía positiva. Me voy al resto en este caso de la noche, me voy así como cargado de energía positiva porque hemos hablado de cosas muy bonitas que pienso poner en práctica hoy mismo. Así Exactamente, así que también los invitamos a ponerlo en práctica a ustedes. Estamos agradecidos que nos escuchen siempre y bueno, nos vamos a volver a encontrar en una próxima ocasión. Acuérdense que los episodios siguen saliendo, así que los esperamos siempre por acá. Así que bueno, adiós, nos vemos para la próxima.